Se dice que no se debe, no digamos hablar mal, pero no se debe hacer comentarios que no son los exactamente favorables, primero sobre su familia, y que más familia que el país de uno. Y de las advertencias que nos hacen a los periodistas cuando salimos muy indirectamente, pero no vaya a comentar nada de lo que usted a veces comenta por ahí. Yo creo que la libertad de expresión y sobre todo el derecho, el inmenso deseo que tenemos de mejorar algo, si no lo decimos, si no lo comentamos, yo creo que nuestro papel de periodista, de reportero, queda muy disminuido. En este caso, yo diría de algo que tengo vergüenza ajena, yo, Sofía, reportera de muchos años, es cuando vi la noticia de que el Hospital San Juan de Dios, es decir, uno de los pocos, no, el único que quedaba y que funcionaba con mucha dificultad. Al día siguiente no vi algo que debía aparecer en un país donde todavía en las revistas Fortune, en las revistas de mucho índice económico, aparecemos como muy ricos. No haya sacado alguien o una institución o un cuerpo de los que llaman empresarios, es decir, ¿cómo? Inmediatamente. Y me dijeron, alguien me dijo de Inglaterra, me dicen que la deuda es de $980,000, no llega a $1 millón, no hay nadie quien lo haya hecho. Bueno, creo que para el momento que salga el programa, eso esté arreglado. Pero en el fondo no es sino un maquillaje, como cuando me dicen que bien te ves, y yo le dije a mi invitada, doctora Echeverría, no, eso es puro maquillaje. Y lo segundo, que yo estoy segura que no va a suceder, porque sería todavía una vergüenza, creo que más grande o tan grande si puede haber vergüenzas, o algo que mida las vergüenzas, y que yo no creo que ni Margulis, ni Casas, ni Tony Casas van a permitir, es que el poquísimo patrimonio que tenemos en materia cultural lo vayan a vender para aumentar un poco lo que le falta al Banco Central. Yo estoy seguro que no es sino quizás una pesadilla que tenemos los venezolanos que se nos va a quitar. El doctor Echeverría es muy difícil de entrevistar, primero porque es un gran invitado y por eso mismo los temas son múltiples. A veces decidimos que los programas de televisión deben servir para algo. Le digo, convenzo, mira Juan Martín, mira, justamente vamos a convencer al país que debemos trabajar y vamos a hacer un programa bien didáctico. Entonces lo convenzo después de mucho tiempo. Yo no asisto a ningún programa de televisión sino las invitaciones de Sofía. Bueno, pero con mucho esfuerzo. Y entonces pues que lo logro, el que es muy metódico, decimos, podemos hablar de la reforma judicial, de las tantas cosas, nos conformamos con sobrevivir, que trataría eso. Y pues yo me pongo a pensar y digo, ay no, si eso ya lo leyeron, ¿por qué un hombre tan ocupado como Juan Martín Echeverría, que se levanta muy, muy temprano, antes de las 5 de la mañana, que lee muchísimo, porque además yo tengo un detector de la gente que lee porque pregunto en las librerías, escribe en los periódicos, coge de su tiempo para hacer columnas, y columnas de opinión donde opina? ¿Por qué? En un sentido general, yo he vivido la democracia desde el 23 de enero del año 58 muy activamente. O sea, era estudiante bajo Pérez Jiménez, empecé a ocupar cargos públicos desde mayo del año 58 y vi una alborada primero como una gran fiesta democrática. Y poco a poco ha ido perdiendo como luminosidad entre corrupción e incapacidad, y hoy en día la democracia se ha convertido casi en un velorio. Yo pienso que todo venezolano que tenga un poco de corazón por dentro tiene que tratar de aportar algo, pero hacerlo en una forma pedagógica, o sea, planteando un problema y proponiendo solución, porque todo el mundo hace diagnóstico, y hay de cualquier tema los diagnósticos que sean. Pero tomando el tema de San Juan de Dios como para arranque, y la crisis hospitalaria, todos los elementos que conformarían un plan para atender a los venezolanos, tanto en los hospitales como en esa atención que no requiere la hospitalización, la consulta médica, que es el porcentaje más elevado, el que requiere
una madre. Lo que se llaman los ambulatorios. Los famosos ambulatorios. Entonces no puede ser que no tengamos la capacidad gerencial para resolver ese problema. No puede ser. Pero no la tenemos. No, sí la tenemos. Lo que pasa es que, digamos, nos perdemos. Porque está entonces, como dices tú, tan en velorio o tan muerta, mejor porque dicho. nos perdemos en las posiciones de los grupos políticos, en el hecho de que el gobierno no se siente gobierno porque no tiene una mayoría parlamentaria, en el hecho de que la oposición tiene que defender un poco más allá de lo que normalmente lo haría el sistema democrático porque aspira a ser alternativa de poder en las próximas elecciones. Entonces llega un momento en que cada protagonista de esta tragedia no sabe cuál es el rol que le corresponde. Y cuando tú te solapas en tu rol, no te dedicas a hacer el rol que te corresponde y empiezas a invadir el terreno de otro, llega un momento en que nadie hace su trabajo y no asume sus responsabilidades. Porque no puede ser tan complicado establecer un plan de emergencia en donde, como se ve en la prensa de hace unos días, una señora es llevada a 7 hospitales distintos. Bueno, el ruleteo es lo normal. Sí, cuando, si funcionara un sistema de comunicaciones, podría máximo haber un primer error, y de ahí es referida a donde corresponde. Los errores se repiten. Como es un tema tan apasionante en los hospitales, había y que afecta más a la gente de menos recursos. Va a ser uno de los temas. Incluso el problema de la clase media, de la clase media baja, es que tiene que sacar dinero donde no lo tiene para ir a una clínica, porque le da miedo ir a un hospital. Ahora, pero la clase media tampoco, porque al no tener el seguro suficiente, si sacan prestado, entonces, no los dejan entrar, no. Ahora, lo más grave es que el seguro social en la década del 60 te hacía incluso, ese es un tema que tú dominas muy bien, hacía consulta a domicilio, claro, te iba a buscar con una ambulancia. O sea, se ha ido degradando todo. Si uno agarra cualquier indicador en este país, a la medida de los años, estamos peor. Pero la pregunta mía es que, como por desgracia es algo peor, el otro día me llamaron por teléfono: Sofía, debe ver si tú conoces un médico, porque medio conozco a los médicos, porque fue un abogado que me llamó, no me acuerdo, que yo no sé de esas cosas. Tenemos aquí un reo moribundo, eso es natural que estén moribundos todos si no están muertos o matados, en la puerta del hospital X. No lo quiero hacer más daño aún del que ya está en el hospital. Y no es la intención. Y no me lo aceptan. Y entonces le dije: déjalo ahí un momento, vamos a llevarlo. Pero el problema es que incluso el colegio médico, como enfoca la cosa, es un aumento de sueldos a que yo no estoy en contra. Pero hay otra serie de aspectos de tipo administrativo que hay que atender. O sea, si está la ambulancia, está el médico, está el auxiliar, está el hospital. No estaba el médico porque no quería estar, porque no le habían pagado. No estaba la enfermera. Puede ser. Pero entonces, sí. ¿Tú crees que un hombre de la ocupación, preocupación y no ocupación inmediata, con esos artículos tan buenos que merecen la 4ª página del Universal, periódico muy querido por nosotros, inclusive con llamada en primera para que se te lea, tú has planteado ese problema, te han hecho caso? Y perdón un momentico, que haga la pregunta más larga. En tu calidad máxima de hombre, pues, del derecho, habiendo sido ministro de Justicia, habiendo tantas otras cosas, y un día te pregunté si te llamaban y te consultaban o te hacían caso, y me dijiste que no. ¿Tú crees entonces que esas palabras que tú escribes, ¿cuántas líneas escribes tú? 50. Son 3 veces 23 líneas, 3 cuartillas. Bueno, unas 66 líneas. Vas a lograr más que con todo lo que tú no has logrado en lo que tú tanto empeño has puesto, como tus cargos, tu trabajo. No, sí se logra. Desde que yo puse mi email, yo estoy recibiendo una correspondencia, estoy contestando. Según el tema se recibe más o menos correspondencia. Pero de gente que está desesperada, pero no es gente que puede ejercer para hacerlo hay bien. gente de gobierno también. Eso quieren ganar tu voto. Por ejemplo, el tema de la educación es el que produce más respuestas. Y otros producen
posiciones favorables y críticas a lo que se escribe. O sea que por lo menos se lee. Sí, hay un feedback. Hay un feedback. Y yo noto, digamos, que hay una élite, porque la expresión élite no tiene que ser necesariamente peyorativa, es sumamente pensante, es muy buena la palabra, preocupada, que quiere al país, que ve que, digamos, vamos como un tobogán, de que el hecho de que los precios petroleros hayan bajado no puede implicar que todo el país esté en una crisis enorme. Pero es que eso no es afecta... por eso, porque antes, cuando estaba altísimo, la gente se preguntaba, Juan Martín, que cómo se dice todos los días, estamos bien, y todo estaba muy mal. Pero había como una ilusión. Ahora es la famosa fábula de que alguien dijo que el rey estaba desnudo. Sí. Entonces ahora todo el mundo ve que no tiene ropa. La baja en los precios petroleros, o sea, lo económico, afecta terriblemente, y en un año electoral, que no hemos mencionado esa idea, ese concepto del año electoral, donde lo emotivo priva sobre lo racional, donde una fotografía, donde la imagen de una persona, donde una posición determinada priva sobre una vida de 20, 30, 40 años de estudio de un determinado dirigente. Entonces, este es un año, la expresión está muy, pero un año atípico, es un año más irracional que de costumbre. Ahora, ¿tú crees, ya que no podemos evitar la pregunta, cuántas elecciones hemos visto, los que tenemos más de 15 años hemos visto por lo menos 5, ¿no? Este año es más atípico, este año electoral es más atípico, más angustiante que los quinquenios anteriores. Sin duda. Sin duda, porque los partidos políticos, dentro de sus desajustes y de sus errores, se dejaron quitar la calle, se dejaron quitar demasiado terreno. Entonces tienen ahora como un sentimiento de vergüenza, como un sentimiento de que de alguna forma nosotros tenemos que trazar una estrategia para recuperar un poco todas esas ovejas que hemos perdido. Y el hecho de que estén 4 candidaturas en la calle no quiere decir que de todas maneras una democracia tenga necesariamente que funcionar a través de las correas de las organizaciones partidistas, que son indispensables. Pero lo crítico en un año de tanta turbulencia es que tanto los partidos como los sindicatos han ido perdiendo gente, mística, credibilidad, y eso ha afectado a un concepto que es esencial, que es la gobernabilidad. O sea, ¿qué es la gobernabilidad? Ya, lo dejamos para... Bueno, ya sabes, todas las mecánicas de un programa. En este caso, la gobernabilidad, una de las cosas de la gobernabilidad es la comunicación. Y la comunicación se establece, en el caso mío muy particular, por el teléfono. Yo estaba dejando mi teléfono Movilnet en el maquillaje, en nuestro departamento de maquillaje, y lo dejé sobre la mesa. Y me dice la muy amable maquilladora, mire su Movilnet, su teléfono. Y entonces el doctor Echeverría dijo, no, eso no lo deja ella, eso lo deja regado porque eso es lo que yo uso. Sin eso no podría invitarte por teléfono ni comunicarme con nadie. Y la verdad que funciona mejor porque hasta déjalo. Cuando uno no quiere de responder una llamada, uno sabe, pues le dicen a uno unos numeritos. Son pequeños adelantos. Ahora, la gobernabilidad. Gobernar, es decir, cocinar. Tú dices que alguien cocina cuando el plato le sale bien y cuando es sabroso, y si además de todo no engordara, fuera el más ideal de los platos. Eso es saber ya hasta la perfección. Pero digamos que sea comible. Es la gobernabilidad que nosotros hemos tenido. Gobernable sabemos o saben, porque nosotros somos gobernados, que también se aprende, ¿no? Es un oficio. A saber cuándo debemos decir no y cuándo debemos decir sí. Pero ¿se ha sabido gobernar? Bueno, la impresión que da es que no se ha sabido gobernar porque mientras estuvo el país en general subsidiado desde el Estado propiamente a cada uno de los venezolanos, con esos precios maravillosos del barril de petróleo, con una economía que no mostraba sus fisuras y con una política que no se había deteriorado tanto,
el país mal que bien funcionaba, pero digamos, era un espejismo. En el momento en que aquella película en colores empezamos a ver en blanco y negro y presenciamos lo que es la dura realidad, empezamos a darnos cuenta que los partidos políticos y los sindicatos, que en el fondo son gobiernos, y ni en el fondo son gobiernos, no han sabido evolucionar con los acontecimientos. Se han ido quedando detrás de los acontecimientos. Ellos creen que son antigobiernos, pero son gobiernos, sí, porque son gobiernos. Muchas veces la educación y la dialéctica, gobierno-oposición, digamos, lo ideal para un buen gobierno es que haya una buena oposición. Una buena y sana oposición. Una buena crítica, eso es especialmente sano, un gran liderazgo de la oposición, pero como decíamos antes, aquí gobierno y oposición se mueven en una forma tal que en un momento determinado están en esta parte de la acera y luego cruzan la calle y están en la otra parte de la acera. Y entonces en un momento determinado... Que todas, por cierto, están llenas de huecos. En un momento determinado... No te digo porque se caen en ellos. Un partido político se permite estar la mitad en el gobierno y la mitad en la oposición. Y en un momento determinado el principal partido de oposición es el sostén básico del gobierno. Entonces, para el ciudadano común, para el ciudadano de la calle, yo creo que la conclusión, digamos, sin ser especialmente conocedor de la gran política, es que lo que es la gobernabilidad se ha ido perdiendo, porque cada vez vemos que el gobierno es menos eficiente y que las prioridades básicas estaban cada vez más descuidadas, que son las de siempre. Es educación, es salud, es seguridad personal y jurídica, es el alto costo de los alimentos, es que los servicios funcionen. Nosotros, bueno, a los que pretenden gobernarnos, si nos aplicara un indicador de gobernabilidad, estaríamos bajitos, como los países del África. Tal como está la educación, yo lo repito aquí casi en todos los programas, que tenemos un renglón encima de Uganda. Estamos en un renglón encima de Uganda, porque lógicamente aquí es ahora, educación. Influyen en el problema educativo, no quiero desviarme hacia ese lado, el problema de los gremios, de los sindicatos, porque todo se centra en materia de educación y de salud en aumentar los sueldos, cosa que me parece justa, aumentar los sueldos de los médicos, de los maestros, del personal auxiliar, eso no tiene discusión. Pero eso no puede ser el único horizonte del problema educativo. Pero es que el único horizonte del problema de la atención médica. Tú has dicho sindicatos y gobernadores. Que pero solo se ocupan de eso. Pero hay una cosa, el sector productivo, además que deberíamos ser todos los que estamos en capacidad de hacer un trabajo, están los que son los propietarios, los grandes empresarios. Es el empresariado venezolano. El empresariado venezolano ha evolucionado y está en un punto que se podría decir que es democrático, que es actual, que está preparado y que estamos en el siglo 2000 para enfrentar una Venezuela con tantos problemas. Bueno, el empresariado. Sí, Fedecámaras, que estaba siempre en manos de los grandes capitanes de industria, desde hace mucho tiempo se democratizó. No digamos si fue bueno o malo, si se democratizó, es que llegó a la provincia y las cámaras de comercio y producción están haciendo elecciones, están funcionando mejor, están participando en Fedecámaras. Pero la impresión que tengo con la inversión extranjera y por otra serie de razones es que, por ejemplo, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, FENANCHAN, ha ido tomando un rol cada vez más preponderante. Y la impresión que tengo es que aquel empresario filantrópico, participando de todas las asociaciones civiles importantes, dividendo voluntario para la comunidad ortopédico infantil, San Juan de Dios, etcétera, ha tendido a retirarse un poco. Todavía ¿por qué? Habría que analizarlo, o sea, ha perdido motivación, ha perdido, digamos, entusiasmo. Entonces habría que ver cuáles son los factores que han provocado ese poco deseo de participar. No será, es decir, una vez más, muy ajena a que sea mi manera de decirlo, sino como una pregunta. Es decir, quien al fin y al cabo es lo que llamaban en Venezuela, yo creo que ya está inclusive fuéramos de los amos del dueño, los dueños los amos del valle. Sí, los amos del valle.
al verse Que desplazado... lo terminó de poner Pancho Pepe. Pancho. Pero después entonces, al verse que un empresario que ha sabido pues gerenciar su empresa, puede ser también dirigente empresarial, aunque la palabra filantrópica no es la que me gusta, pero también cumplir con su gente, y que uno de cogede y que otro eso ha dicho, no, eso por lo contrario, eso cayó en manos del, casi del pueblo, aunque no son del pueblo, y nosotros tenemos que hacer otras cosas. No, porque ¿No siguen crees? haciéndolo. Los grandes capitanes de industria siguen participando, pero tienen, digamos, una participación menos pública, pero siguen destinando tiempo Pero y si recursos es a público, programas si es menos sociales. pública, tú quieres decir que es solo para beneficio de ellos. No, Porque lo público para sería beneficio de así. los venezolanos menos favorecidos, pero no es conocido tan públicamente. Bueno, pero entonces no hay nada peor que hacer una cosa mala y que se sepa, porque eso inmediatamente lo recogemos todos los medios de comunicación, Y hacer una y cosa cuando buena y cosa no se buena, sepa. y entonces hay que guardar un perfil muy bajo porque es peligroso. Es decir, que alguien haya hecho dinero es un grave daño, pero si lo ha hecho bien y lo distribuye bien, ¿no sería magnífico que también lo cacarearan? Cuando una gallina pone un huevo, lo cacarea. Y es una cosa muy buena, alimenticia. El poema de Andrés Eloy Blanco, Sí. si no he hecho ningún bien, ¿por qué tu mano me hiere? Por eso entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esa clase? Habría, digamos, que hacer un estudio, que no sé si es esta la oportunidad, pero indudablemente Todas las que oportunidades son debería buenas ser para aprovechada ventilar, en un comité inclusive consultivo. un próximo programa lo puedo hacer con alguien de uno u otro sector Pero del yo empresariado. diría que Venezuela está viviendo un momento tal que todos los ciudadanos deben ser aprovechados, hay que trabajar en equipo, no se debe subestimar a nadie, y todas estas personas, llamémoslo Amos del Valle o grandes Da capitales lo de mismo, industria, ese no es el término que yo uso. importantes empresarios, pueden y deben ser aprovechados, así como los nuevos empresarios que han surgido en la provincia. Pero sí, Lo que pero falta a la es coordinación, a la gente hay lo que falta darle, es que los llamen. Hay que darle la posibilidad de hacer. De ayudar. Sí. Pero cuando hay una burocracia, el que quiere trabajar casi se le impide. Eso es y cierto. se entra en una cosa a la cual tú has escrito muchos artículos muy valiosos que yo he conservado, que yo siempre creo que todos los años dices tú que lo vas a publicar, nunca lo haces, una cantidad de artículos básicos. Todo eso para entrar en una cosa que se llama corrupción. Sí. Porque al dificultarse cualquier cosa, tú abres una pequeñita empresa y llega entonces el policía No, o el pasa de otro, todo, y pasa entonces de te todo. quita el primer cosa. Mire, usted no puede seguir vendiendo mangos porque por lo menos si no me da 200 bolos, deme 10 mangos. Bueno, y así hasta lo más arriba. Ese es el pensamiento de Octavio Paz cuando cae el muro de Berlín. Él dice que ya quedaron claras que esas respuestas no servían, pero quedan las preguntas. Quedan las preguntas. Quedan las preguntas. Sí. Por eso que yo quedan las creo preguntas. que quedan sí, las lo preguntas. valioso de tener a Juan Martín Echeverría aquí es que la gente, al fin y al cabo, yo espero que sean muchos cada vez más, porque el canal se ve cada día en más partes de Venezuela, la gente se ponga a pensar, porque para esa, yo creo que tú me estás respondiendo por fin mi primera pregunta, que tú escribes, sí, porque hay que poner a la gente a pensar. Lo que dicen los franceses, hay que reflexionar, il faut réfléchir, hay que reflexionar. Pero, y cuando se hace una reflexión no muy profunda, uno se da cuenta que hay una cantidad de ingredientes, hay una cantidad de elementos, para usar un poco una expresión que le gusta mucho al presidente actual y que lo he oído repetir, que es la figura del rompecabezas. Entonces, las piezas del rompecabezas están todas ahí. Ahora hay como un empeño en no armarlo adecuadamente, o armar parte del rompecabezas y no utilizar todas las piezas. Generalmente es un juego solitario en el cual todos participan, pero el que lo arma o no lo sabe armar es uno solo. Sí, me gusta la picardía, pero yo quiero insistir en el tema. En esa figura del rompecabezas, tú no puedes esconder unas piezas. Tú tienes que colocar todas las piezas. Y ello implica, por ejemplo, que tú tienes que utilizar a todos los venezolanos. Tú no puedes utilizar un poco el concepto de la hemiplegia. Yo utilizo solamente
a una parte de los venezolanos. O sea, la crisis es tan grande que tú tienes que utilizar a todos los venezolanos capaces. Y además hay una cantidad de venezolanos por la misma parte, peor, y que son la educativa, que sí, no conocen su oficio. Y lo que están esperando en este momento, cónchale, yo soy amigo del que va a ser diputado por mi pueblo, por mi región, y ahí consigo algo. Y entonces no salimos del tuero, no salimos de eso. Pero tú hablabas de la gobernabilidad y de la reflexión. Carlos y yo hemos entrevistado, y gracias a Hans Neumann se pudo invitar a Venezuela a Yehezkel Dror. Es un empresario que ha hecho estupendos trabajos por la cultura y por todo que es Hans Neumann. Trajo a Yehezkel Dror, que es un hombre que reflexiona. Sin duda. Y él, que ha venido mucho a Venezuela. Mucho a Venezuela, por eso que puede escribir y diagnosticar, y a la vez diagnosticar y darnos los medicamentos. Tiene viniendo a Venezuela muchísimos años, porque lo entrevistamos Carlos y yo hace muchísimos años. No sé si exagero 30 años. Él diagnosticó el mal central de Venezuela como lo estás diagnosticando tú. Ha sido llamado por diversos gobiernos para dar una opinión junto con otros que piensan como él. No, y en múltiples países. Y la capacidad de gobernar, que es un libro. Y los consejos son tan simples como eso, como los remedios de antes, y baratos. Ahora que yo tenía esa tos, que todo el mundo me daba remedio, tómate una cucharada de limón con miel, no me decían antibióticos, es muy costoso, pero nada mejor que el agua serenada, y entonces con un poco, esos son los remedios que da Dror. Sin embargo, nadie le ha hecho caso. ¿Sentido común? Sí. Bueno, ¿y por qué no le han hecho caso? La verdad es que no lo sé, porque digamos, es un personaje... No, eso es lo central, ¿por qué no le han hecho caso? Un miembro del Club de Roma, con una obra escrita, entre ellos su libro, La capacidad de gobernar, que es, digamos, yo diría, una pieza fundamental para cualquier dirigente, no solamente político. Ahora, volviendo a cuando uno desglosa el desarrollo, o sea, lo económico, lo político y lo social y lo cultural, el problema en Venezuela es político, es esencialmente político. O sea, la clase política no ha decidido establecer un mínimo, una especie de catálogo de 10 mandamientos que hay que ejecutar sin importar los gobiernos, sin importar si estoy en el gobierno o la oposición. Eso es lo que dicen aquí. Sí, y no han querido llegar a un mínimo, que tiene que partir de la educación, seguir por la salud, etcétera. Bueno, tiene que ser concomitante, porque una cosa así no... Por eso es que tienen que entrelazarse, y por eso es que yo no soy lo que llaman de las personas optimistas, de que el próximo Mesías pueda ser, sino todos nosotros. Sí, pero hay áreas que se han mejorado, a pesar de todo. Sí, hay áreas que se han mejorado. No te pregunto cuáles, porque te voy a poner en un aprieto. Ha surgido la inventiva. La clase media ha tenido que ponerse a trabajar como no lo había hecho antes. Un poco la herencia del gentilhombre español que prefiere morirse de hambre pero no puede trabajar con las manos. Claro. Entonces, la clase media ha tenido que salir del personal de servicio, ha tenido que llevar a sus hijos al colegio, ha tenido que trabajar la pareja, han tenido que reducir los viajes, han tenido que crear. Todo y yo eso pienso que una dosis de sacrificio es buena. Todo lo que tú has dicho. Existe una pareja. En Venezuela no existe la familia. Existen los hijos que hay que llevar al colegio. No todo el mundo puede llevar sus hijos al colegio. Han tenido que reducir el viaje. Yo creo que no pueden viajar ni de Chacao a Petare porque o le roban la camioneta o a Lupa. No, es que un viaje a Margarita cuesta lo que costaba antes un viaje a Europa de 6 meses. Entonces, a pesar de que llaman a Juan Martín Echeverría y dicen, tú lo vas a entrevistar, eso es un hombre duro, es un hombre optimista. No, yo pienso que la clase media está asimilando la lección. Y la clase media es la que mueve las revoluciones, los gobiernos, las rupturas, las transformaciones. Bueno, quizás porque ya han destruido la clase media, yo voy a estar junto con Juan Martín diciendo que van a ser una clase media. Esa clase media, por ejemplo, va a tener el sentido de la hora, el sentido de llegar a la hora. He tenido algunos trabajos conjuntos, entre otros porque el doctor Echeverría es consultor jurídico,
pero en muy alto, del arte venezolano, de nuestro museo, cuando nosotros, a veces tenemos, por ejemplo, siempre ha sido la persona que uno llama, porque uno llama a María, a Papá Dios, cuando pasan esas cosas. Pero usted sabe a qué hora puedo yo hablar con el doctor Echeverría, cuando logro que su teléfono y alguien me atienda, a las 6 de la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque él dirá que no usa el mismo mío, pero usa un Omega porque da la hora. Y yo siempre llego a la hora, y creo que es una de las, no de las cortesías, sino una de las cosas más importantes es ser puntual. Ser puntual en la respuesta, ser puntual en decir no, decir no quiero tal cosa, usted viene tarde, no lo recibo. Si usted tiene un Omega Constellation, nada de eso le va a pasar. Bueno, Martín, hablando para que realmente tú que trabajaste tanto haciendo los artículos, hay dos que me llamaron poderosamente la atención de los algunos cuantos, y es algo que verdaderamente está causando vergüenza. Yo comencé este programa, que te agradezco tanto que hayas venido, diciendo la vergüenza que yo siento por el Juan de Dios, la vergüenza que siento si venden las cosas coloniales que tenemos pocas, la vergüenza que uno siente no aquí, porque aquí no dejan pasar todo, lo que pasa en las cárceles. Los derechos humanos. Entonces tú hablas mucho, y tú hablas de la reforma judicial. En uno de esos artículos tú dices, si formáramos parte de una sociedad madura, sólida y participativa, la corrupción se volvería marginal. En cambio, uno de los síntomas de la decadencia de la sociedad venezolana es el desorden, las irregularidades y los delitos contra la cosa pública. Convivimos con la regla de la impunidad y la excepción es el castigo. Y sigue así. ¿Cómo se hace esa reforma judicial? Porque en otras partes del mundo sucede lo que sucede en la 10ª parte en alguna cárcel, donde, si quieren les veo cualquier periódico, donde ya están, por ejemplo, diferentes maneras de matar un reo a otro. Los arrodillan, los decapitan, ya eso es una vergüenza pública. En todas partes se fugó una persona, la recuperaron a la media hora. En donde no la en Bélgica, 2 ministros renunciaron. Y el director de la policía, y el director de prisiones. Sí, bueno, sí. Aquí, y estuvo fugado 4 horas y media. Bueno, sí. ¿Qué podemos hacer por la reforma judicial, que es realmente de todas las cosas, la que es más tuya? Primero, apoyar el Código Orgánico Procesal Penal, que es la reforma del procedimiento, porque eso va a producir, como el término se usa mucho, el concepto en el lenguaje político, pero se puede usar en el lenguaje judicial, se va a producir un efecto dominó. En la medida en que los juicios tengan que ser breves, tengan que ser públicos, se le reconozcan sus derechos al imputado, se le reconozcan sus derechos a la víctima, se van a provocar una serie de reformas, que no solo son reformas legales, sino reformas en la conducta de los cuerpos policiales, reformas en las cárceles, porque en principio tendría que haber menos presos, en la medida en que los juicios van a ser más breves, en que se van a reconocer una serie de postulados de la Constitución, que es del año 61. ¿Quién verá eso? Ya 3 instituciones de ese código entraron en vigencia. Es importante señalarlo, una que se ha referido más a los banqueros, pero que es la admisión de los hechos, por un lado, que te reduce considerablemente la pena en los delitos medianos y pequeños, por otro lado, la reparación de los daños. Pero eso es un gusto muy... Y que se va a reducir el secreto sumarial. O sea, ya se le está dando acceso al indiciado, que ahora se llama imputado, desde el mismo momento en que comienza la investigación. Entonces, si él es inocente, él puede defenderse desde un principio. Y si es culpable, se puede armar el expediente mejor. Mira, yo estoy seguro que eso lo están oyendo a la gente con mucho interés. ¿Cómo es práctico de eso? Agarran a un muchacho y le dicen, tú tienes cocaína, la cocaína se la tira a la misma policía para ver si que le cobra. Pero bueno, no hablemos más de eso, sino lo ponen preso, lo incomunican. No, es que ya no, de acuerdo a la nueva ley eso no es posible. Pero ¿quién ha dicho que se cumple la ley? Eso ya se está empezando a cumplir. Ahora, como todo, es una cuestión de cultura, es una cuestión de informarle a la ciudadanía, es una cuestión de que la Fiscalía General de la República actúe, de que los funcionarios acaten instrucciones, pero tú detienes una persona, tú tienes que participar a la Fiscalía.
Desde el momento en que está detenido, él debe nombrar 3 abogados. Si no tiene recursos para nombrarlos, se le nombran defensores públicos. Si no se le nombran los defensores públicos, cualquier declaración que se tome es nula, de nulidad absoluta. O sea, no existe expediente. Entonces, por la misma fuerza de las circunstancias, vamos a ir mejorando. Ahora, ocurre lo siguiente, el ejemplo quizás es exagerado. En el Antiguo Testamento, en las antiguas escrituras judías, en la parte del Génesis de la creación del mundo, antes que se hiciera la luz, estaba el caos. Evidentemente que vamos a pasar por una etapa de preparación de la ciudadanía, que además va a actuar como jurado y va a actuar como lego. Una etapa de preparación de los jueces, de los fiscales, de las policías, y esa etapa va a durar por lo menos hasta el 1 de julio del 99 y luego muchos años más. Pero si hemos pasado 100 años con un código de enjuiciamiento criminal que era evidentemente inconstitucional, nosotros tenemos la Constitución de 1961, que es un monumento. Sin haber sido consultada por el pueblo. Nosotros tenemos una constitución. Tenemos una constitución en donde actuaron como constituyentes Jovito Villalba, Rafael Caldera, sí, Rómulo Betancur, Arturo Uslar Pietri, Alirugarte Pelayo. O sea, yo viví como estudiante esas discusiones, era Caldera presidente de la Cámara de Diputados. Realmente es una etapa luminosa de la democracia, Venezuela, sí, donde se discute 59, 60, 61 y se aprueba pues el 23 de enero para darle una especial validez, y además, el recuerdo de 3 años. Un homenaje, pues. Esos postulados no se aplican, ni en materia de educación, ni de salud, ni de seguridad jurídica, ni personal, etcétera, etcétera. Porque parte de la legislación era una legislación autoritaria, inquisitiva, contraria al espíritu de la Constitución. Entonces, esta es una ley que está ajustada a ese nuevo espíritu y que con todas las dificultades del mundo va a penetrar en el sistema judicial venezolano y más temprano que tarde va a provocar una modificación profunda. Bueno, todo el mundo, es decir, el ministro de Justicia no sabe cuántos presos hay. Bueno, lo que se sabe es que hay, en el fondo hay menos porque se matan entre ellos, más lo que matan a la policía, eso es horrible, pero entran nuevos. Entonces, mientras ellos esperan, sin comida, sin agua, etcétera, todos esos van a morir. Esa es la única esperanza, de que ellos mueran y entonces entran nuevos presos. El nuevo procedimiento obliga a los jueces a actualizar sus tribunales. Vamos a ver en qué medida lo hacen. O sea, ellos tienen para el 1 de julio del 99 que ponerse prácticamente al día, porque entra un nuevo procedimiento. Aunque no me gusta la palabra, pero vamos a ver quién lo va a juzgar, quién lo va a fiscalizar, que no me gusta la palabra. Bueno, por una parte la Fiscalía, por otra los medios de comunicación social, que pasan a tener un rol diferente, porque con el nuevo código, los cuerpos policiales a partir del 1 de julio del 99 no pueden estar dando declaraciones de prensa, señalando personas, sentenciando en sus comunicados, pero a su vez va a tener acceso, quien quiera, al juicio público y oral. Entonces tú vas a acabar con el sumario, vas a acabar con los misterios. ¿Y cómo van a aprender los abogados que hasta ahora? Tendremos que estudiar, todos tendremos que estudiar. Tiene que estudiar el fiscal, tiene que estudiar el policía, tiene que estudiar el abogado en ejercicio, el juez y los periodistas para poder informar de una manera diferente. O sea, todos tenemos que estudiar. Todos tenemos que estudiar y todos tenemos que ir a los museos. Si esté de acuerdo o no con la gratuidad de las cosas, generalmente lo que se nos da, las cosas que dicen que el petróleo y eso es discutible, que porque se nos da tanto, pues no hemos trabajado en otras cosas. Pero los museos en Venezuela son gratuitos, trabajan mucho, hay excelentes museos, el Museo de Bellas Artes, ahora están estudiando y haciendo la Galería de Arte Nacional, donde se verá con esplendor nuestros maestros, el Museo Colonial, el Museo de Ciencias, que está haciendo cosas estupendas, el Museo de Arte Contemporáneo. Yo creo, y todo lo que es la parte musical, en lo cual pues yo conozco menos los nombres, pero todos, casi todos, sábados gratuitos son estupendas. ¿Por qué no aprovechamos sábado y domingo? Además de ver el Canal 51, por supuesto, que nos da todas esas cosas, de ir a esos sitios y de realmente respirar otra cosa.
Y me han dicho algo, que inclusive centros comerciales están abriendo de noche y que le dan permiso a uno de ver los libros y los discos, porque antes, Juan Martín, todos los libros los traían, y los traen muchos todavía totalmente en sus bolsitas plásticas, de manera que no tenía uno ni derecho a hojearlo. De hojearse. Yo no puedo decir los nombres porque seguía un comercial, pero estoy muy contenta porque me han dicho que esos sitios son visitados por muchos jóvenes que hojean, que se sientan, que ven. Nosotros en Contemporáneo, a partir del 1 de julio, vamos a tener un pequeño sitio donde usted podrá oír los últimos discos totalmente gratis durante, no sé si hora y media, eso lo estamos estudiando. Y a la vez, por supuesto, la biblioteca está abierta. Eso yo creo que es una primicia. Eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, es que en todos los países y en Venezuela durante mucho tiempo. Bueno, tú que compras tantos libros. Uno tiene que manosear el libro, uno tiene que ver el tipo de letra, uno tiene que ver la editorial, uno tiene que ver al principio o al final los capítulos, los temas, y luego es que uno adquiere el libro. Y muchas veces no se puede adquirir el libro, pero entonces en la biblioteca van y se copian, fotocopian, eso es. Sí, uno tiene que hojear, uno tiene que leerse, aunque sea 2 paginitas para adquirir un libro. No he evadido ninguna de las oportunidades o no, pero tú las enfrentas y las aceptas, que la vida te ha ido dando. Desde estudiante, desde observador político, desde ministro de Justicia, que debe ser un cargo bien difícil, es un cargo abogado, pero apasionante, un cargo difícil, abogado, pero apasionante. Escribes en los periódicos, metódicamente eres un lector. Tengo 15 años con la columna. 15 años, Tengo 15 años hay que decirlo ya en el Universal para que te lo celebremos. Y a los lectores que sigan leyéndolo. Pero, ¿en cuál cargo que tú aceptarías, que no podrías decir que no? Hay todas esas cosas utópicas de las cuales me hablaste hoy y que yo quisiera que me entraran compasión. ¿Aceptarías tú ser? ¿Dónde serías tú más útil? ¿En justicia, en educación, en sanidad? Yo pienso que yo cumplí mi etapa como funcionario público. Yo fui funcionario público desde... Fíjate que no lo acepta. Eso todo el mundo, cuando lo llaman no va. No. Desde los 19 hasta los 40 años. Y salí a la calle a los 40 años con una formación sin saber qué iba a hacer, hasta que finalmente dije, bueno, si yo tengo un título de abogado y siempre me gustaron las cosas relacionadas con la justicia, voy a ponerme a ejercer mi profesión. Pero al mismo tiempo dije, yo siento que tengo cosas que podría decir, que yo debo decir, tengo ahora tiempo para reflexionar, para leer, para intercambiar ideas desde la otra acera, como ciudadano, como hombre de la calle, a quien la gente le dice más las cosas que a un funcionario, sobre todo si tiene ciertos niveles, pues siempre hay como una aprensión, Entonces estoy en esa posición cómoda, no es como me decía algún amigo, es que tú estás en un balcón, entonces tú te asomas al balcón, disparas y te vuelves a esconder en el balcón, un poco que sacas tu columna los domingos. ¿Ese es un disparo? Sí, un disparo, pero no quieres involucrarte más. Digo, no, a nivel de asesor. A mí me piden mi opinión, me nombran en un consejo consultivo ad honorem, lo que sea. Yo estoy a la orden. Es ad honorem, totalmente ad honorem. Y yo fastidio muchísimo. Y los museos todos, y las editoriales, todos consultamos. Ahora, ¿qué pasa? De que para lo que estoy haciendo ahora, un puñado de personas tuvo fe en mí, me acompañó durante años malos, logramos montar un escritorio de abogados, estoy más con mis hijos, con mis nietos, tengo un hijo estudiando afuera, entonces como funcionario no podría mantener el escritorio, no podría mantener el hijo afuera, son las cosas de la vida, y a mí no se me pasaría por mi mente, si yo tengo los recursos, pedirle al Estado que me costee al hijo afuera. Trabajo un poco más y yo lo cobro, y yo me siento contentísimo porque de repente ese puesto lo puede tener el hijo de otro venezolano que de repente no tiene la posibilidad de mandar un hijo al exterior. ¿Y por qué lo tienes en el exterior? Para que se prepare. Él no estudia, para que se prepare, no porque está estudiando ingeniería electrónica, para que se prepare en cuestiones de informática, etcétera, etcétera, y venga a trabajar para el país.
como lo está haciendo el mayor. Y tienes otro que es abogado también, Sí, pero sí. no sé qué parte de derecho, pero que se formó como tú en Francia. Estuvo en la Sorbona. Es Sí. decir, es una pregunta que nadie nos va a hacer mucho caso, pero los derechos que tú lo has estudiado, tanto eso que llaman el derecho para que el menor número de gente pueda sentirse libre y actuar. Hay códigos franceses, americanos, etcétera, o es una mezcolanza de todos lo que podría formar eso que tú llamas una reforma judicial apta para nuestro país. Tomar un poco en casi que todo el mundo existe lo que se llama el sistema acusatorio, que es un proceso oral, sin secretos, donde se utiliza el sistema de jurado solamente para los delitos muy graves. Y donde el juez puede reservarse, manejar el proceso. Lo que se está implantando en Venezuela es ese sistema. Entonces, eso que tiene... Pero no va a haber entonces juicios orales con jurados. Sí, por sí, ahora, para los delitos, por ahora no, a partir del 1 de julio del 99, o sea, dentro de año y meses, casi un año. Pero, digamos, lo que aquí ve mucha gente como una revolución es simplemente tomar lo que ya ha funcionado en otros países, en los países más desarrollados, que es un poco lo que uno denomina el sistema angloamericano, pero el que estamos aplicando es una derivación de la famosa ordenanza alemana, procesal alemana, que se está aplicando en España desde hace unos años y que existe en casi toda Europa. Pero que no lo aplican en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, es más o menos, es una variante del sistema americano. Además de la pena de muerte natural que existe en las cárceles, en las calles de Venezuela, ¿eres tú partidario de la pena de muerte? No, nunca he sido partidario de la pena de muerte. Lo que sí he sido siempre partidario es de retirar, digamos, definitivamente a los delincuentes sexuales. De retirarlos definitivamente, hay que aclararlo en el sentido de recluirlos por vida, porque aunque pasen un tiempo en la cárcel y sean sometidos a todo tipo de tratamientos, es una delincuencia que va a repetirse y va a terminar afectando terriblemente a alguna familia o a muchas familias. El delincuente, digamos, con problemas de esa naturaleza, de degenerado sexual, tiene que ser retirado definitivamente. Bueno, pero yo creo que todo hombre o mujer que sea un delincuente no debe justamente estar dentro de una sociedad, pero no por eso está recluido de una manera anómala como un animal. No, pero digamos sí, al claro. contrario, te entiendo tu idea. Sí. Lo ideal sería que que tuviera una pena y un correctivo, sí, pero que esto permitiera reincorporarlo a la sociedad. En cambio, lo que nosotros estamos haciendo es que el delincuente aprende en la cárcel lo que no y sale peor delincuente que cuando siempre entró. decimos que está graduado de PhD. Sí. Y entonces, como estamos terminando ese programa, hay dos promesas, es decir, la de seguir escribiendo sus 66 líneas, de que algún día se recojan 69. los 69. Y se 3 veces 23, yo no te quise decir nada antes. Y eso es de ser de buen ciudadano, no corregir. No corregir. Sí, por ejemplo, un ministro dice que gastó 89 millones de millones. Ay, no, mira, nos deja una idea para cerrar el programa. Que en Venezuela la mejor manera de atornillar a un alto funcionario es denunciarlo, porque entonces inmediatamente el gobierno, en una solidaridad pero absurda, sencillamente deja al funcionario y un tiempo después nadie se acuerda de eso. Y en los países serios, los altos funcionarios renuncian o se suicidan. Bueno, como pasó ahora hace poco. En Japón se suicidó últimamente. Ser buen ciudadano era, y en Bélgica renunciaron todos los altos. Si aquí renunciaran los altos funcionarios por una fuga, no quedarían funcionarios en Venezuela. Tendríamos que traerlos de otros países. Me dejas con la pena de que la gente dice, mira, no puedo multiplicar el número por 3. Me dejaste como una... No, yo me di cuenta antes y me quedé callado, pero tú lo repetiste. Eso es lo que yo creo, que no debemos quedarnos callados. Así y es. para eso invitamos a la gente que habla y además que escribe en el Universal los domingos en la página 4. Leámoslo, se llama Juan Martín Echeverría.